Sí, 40 minutos, ponele 5 menos 20, 5 menos cuarto, más o menos lo mismo, no cambia nada. No cambia nada, estamos haciendo Mover al Futuro por la Patriada hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ya tuvimos bastante laburo hasta ahora, así que tengo ganas de escuchar a gente que sabe. Buenas tardes, Sebastián Izquierdo. ¿Cómo va aquí? ¿Qué andamos? ¿Estás contento? Bien, acá andamos. Sí, bueno, sí, me alegro mucho. Está buena la calefacción adentro del lugar porque afuera hace frío. Así que... ¿Hace frío afuera? Ah, sí, estamos cómodos. Bueno, menos mal. Eso es una buena noticia. Bueno, hoy es el aniversario. Quería hablar de un tema que nos atañe a todos porque se cumple el aniversario del nacimiento de San Ignacio de Loyola. Ustedes preguntarán, ¿quién es San Ignacio de Loyola? Es bueno, porque si es santo... Claro, bueno. Es el fundador de los jesuitas. Nuestro papa argentino era jesuita. Claro que sí. Pero poco se sabe de quiénes eran los jesuitas. Sí. Para eso tenemos que ir un poquitito antes, como siempre, a la Reforma Protestante para saber efectivamente de dónde le surgieron estos hombres. Bien. En el año 1509-1508 había Martín Lutero, que es el fundador de la Reforma Protestante, venía de una familia muy humilde y él trabajaba como tabernero en la taberna de su padre. Y un día llevando cerveza, llevando cosas, hubo una tormenta fenomenal. La tormenta tiró árboles, cosas, y terminó lastimándolo mucho la caída de un árbol y demás, y quedó muy mal herido. Ajá. Y él cerró los ojos y dijo, si yo me salvo de esto, me convierto en cura. Al poco tiempo, cuando estaba a punto de morir, porque la tormenta había derribado todo, lo había dejado, lo había desangrado y estaba por morir, se acerca un fontanero, alguien que estaba cerca, lo levanta y lo lleva y le salva la vida. Sí. Él deja todo y toma los hábitos. Martín Lutero. Cumpliendo su promesa. Y se cumple su promesa y se convierte en agustino. Los que siguen la tendencia de San Agustín, que es el voto de silencio y el voto de estudio de la Biblia. Perfecto. Hacen esas dos cosas todo el día. Calladito, estudian callado. Claro, hablan lo mínimo indispensable como San Agustín. San Agustín hablaba de que había que hablar lo mínimo posible. Mira. Pero eso calladito. Claro. Claro, exactamente. Bueno, entonces se van a las convenciones como los conventos agustinos, y ahí se pone a estudiar la Biblia. Y ahí empieza a tener problemas con sus compañeros porque empieza a vivir eso que algunos cristianos llaman el martirio. Quieren vivir lo que Jesús vivió. No nos olvidemos que el fundador del cristianismo es un judío que fue torturado hasta morir. Torturado hasta la muerte, claro. Claro, quiere vivir lo que Jesús vivió. Entonces empezó a autolastimarse. Cada vez más, hasta que vienen, en algunos casos, cosas que ya se había empezado a dar en la iglesia, en las nunciaturas franciscanas, en algunos agustinos, que es el lanzamiento del pene. Para vivir el celibato, para llevar el martirio hasta las últimas consecuencias. Claro. En ese lugar, su jefe en el convento agustino le dice, bueno, saquémoslo a este chabón porque se va a terminar matando. Claro. Cambiémosle el voto y mandémonos a hacer un estudio de la Biblia. Listo, sácalo de acá. Y lo mandan a un estudio, al archivo que tenían la Biblia en arameo en aquel momento, y para que estudie eso y para que no se martirice hasta morir. Claro. Ahí es donde surge, él empieza a leer la Biblia y empieza a ver que muchos de los dogmas de la Iglesia Católica, cosa que es cierta, venían de indulgencias en aquel momento. Si vos le pagabas a la iglesia te daba el pasaje al cielo. Mira, se compró el pasaje. Claro. Mira qué fantástico. El dogma cristiano dice que todo quien creyere y fuere bautizado será salvo, lo dijo Jesús antes de elevarse. Sí. La iglesia mediatiza eso y dice que la aceptación de Jesús son ellos. Claro. Porque supuestamente ellos son el depositario del Espíritu Santo. Por eso el cura puede perdonar pecados, puede dar la misa, porque el que te perdona no es el cura, es Jesús. Nosotros somos los guardianes de Jesús en la tierra, del Espíritu Santo. Bien. Bueno, se pone a estudiar la Biblia y ahí es donde colga las 95 tesis. Dice, todo lo que ustedes están haciendo es falso, todo lo que ustedes están haciendo, y ahí se revela contra la iglesia y dice, no deben ser eliminados muchos de los dogmas católicos que hay, como la adoración a los santos, la adoración a la Virgen. Esos son los llamados protestantes. Claro. Arrancaron protestando eso. Claro. Ya estaban molestos, estaban incómodos. Claro, rechazan el magisterio de la iglesia, el Espíritu Santo no reside en la iglesia, así que todo lo que la iglesia no tiene por qué tener bienes la iglesia, los curas se pueden casar, revelan todo eso. Como los protestantes. Claro. La iglesia tiene tres fuentes: la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio. Sí. Ellos van a tener una sola, la Biblia. Ellos toman la Biblia de manera literal. Y nada más. Porque creen que la Biblia es inerrante e infalible, que es palabra de Dios. Claro. En cambio, la Iglesia Católica dice que eso debe ser todo dado por la ley oral, que son todos los escritos de los santos y demás, y eso debe ser interpretado mediante el magisterio de la Iglesia. Es decir, la interpretación del Papa vale más que si yo agarro la Biblia y me pongo a leer. Bien. Esa es la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Bueno, a partir de ahí, los príncipes alemanes ven una oportunidad. Ya había habido problemas con el Vaticano,
porque de alguna manera el Vaticano tenía tierras. La iglesia Claro. era uno de los principales propietarios de Europa. Entonces muchos príncipes alemanes dijeron, ¿qué hacemos? Si aceptamos el protestantismo, la iglesia deja de tener bienes y nos quedamos con todas esas tierras y Claro. esa iglesia. Efectivamente, se pelea con su magisterio, es echado a los agustinos y se va con los príncipes alemanes. Entonces los príncipes alemanes dicen, bueno, ahora inventamos el protestantismo, lo protegemos a este muchacho. Lo inventamos. Claro, le damos guita al tipo. Finalmente el tipo terminó muriendo en situaciones bastante extrañas. Lutero nunca se supo si se terminó de martirizar o no. Ah, ok. Después la Iglesia Católica condenó eso. Ya hoy está muy mal visto dentro de la Iglesia la cuestión de martirizarse. Sí. Pero en ese momento no. Bueno, ahí es donde se forma la Reforma Protestante y todos los que rechazan el magisterio eclesiástico forman una iglesia separada de la Iglesia Católica. Ahí surge, por ejemplo, la Iglesia Anglicana, Claro. que acepta el divorcio. Como no se podía divorciar, Enrique VIII dijo, invento mi propia iglesia. Listo. Y se casó con Ana Bolena, que era una noble escocesa. Bueno, entonces todos los que empiezan a escudarse en Lutero para quedarse con los bienes iglesias se conforman en protestantes. Lo que pasa es que la Biblia es extremadamente ambigua en determinados lugares, Sí. porque el mensaje es espiritual, no es material. Entonces, la Iglesia Católica entra en debate y forma la Contrarreforma. ¿Qué es la Contrarreforma? Bueno, todo lo que ustedes nos critican los protestantes lo vamos a llevar hasta el ridículo. Que hacemos culto a imágenes, vamos a hacer icono en todos lados. Que tenemos un rito muy barroco, vamos a hacer misa de 2 horas. Ustedes, el culto mariano, vamos a poner estampita a la Virgen hasta en todos los lugares. Entonces, hace la Contrarreforma. La iglesia lleva hasta el ridículo. Le grita vale 4, digamos. Claro, exactamente. Entonces se conforman iglesias más grandes, se hacen compañías, se prohíbe con expulsión si los curas tienen pareja. O sea, la iglesia los lleva hasta el ridículo. Eso es lo que dice la Contrarreforma. En ese marco se forman los jesuitas, que es una compañía de misioneros católicos para ir a lugares donde no se había llegado todavía la supuesta palabra de Dios, para evitar que lleguen los protestantes y para mantener la Inquisición. Si bien había habido cierta persecución, a partir de la iglesia establece una persecución declarada que es la Inquisición. Claro. Todo aquel que no es bautizado muere en el fuego de la hoguera, muere en escarnio público. Y así hubo una matanza tremenda. Claro, sobre todo el primer siglo, 1550, 1650, la iglesia católica se cargó a unos decenas de miles. Claro. Pero sobre todo protestantes. A judíos también, algunos paganos, pero sobre todo protestantes. Bueno, en ese marco se forman los jesuitas. Los jesuitas son los que van a convertir al Nuevo Mundo y a China y a Japón. En el marco de eso de la iglesia se empiezan a dar otras discusiones. Y ahí aparece San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es un guerrero español, un militar español, que es herido en batalla, lo mandan a un convento, estudia la Biblia, renuncia al ejército y se va a Tierra Santa a estudiar, vuelve y funda los jesuitas. Y la función de los jesuitas son 3 cosas: el voto de castidad, el voto de pobreza, el voto de silencio, pero el voto de conversión. Es decir, agregarle un 4º voto, que es el de convertir, que es el que toman los jesuitas a partir de ese momento. Su visión es convertir, es convencer a los claro. no jesuitas de que se hagan jesuitas. Y que sean cristianos. Que acepten a Jesús como su salvador. Ok, bueno. ¿Qué había pasado? Militantes Claro, religiosos. Claro. ¿Qué había pasado en América? Habían llegado los españoles, Claro. y al principio había discusiones si eran seres humanos o no. Los indios, los que esa gente encontraba en América. Sí. Las cartas llegan al Papa y se hace una discusión una controversia, que es la controversia de Valladolid, entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, los que decían que eran seres humanos o no eran seres humanos. Finalmente, ¿cómo se termina la disputa? Un indio ve a la Virgen de Guadalupe, Sí. que se le pinta a la Virgen en la tilba. Entonces Bartolomé de las Casas dice en la discusión frente al rey, si un indio vio a la Virgen, es que son seres humanos. Claro. Entonces el rey le dio la razón a Bartolomé de las Casas. Y se hace la bula papal, en donde la bula dice, son seres humanos, pueden ser convertidos. Claro. Entonces los jesuitas se vienen para acá. Ah. Y ahí empieza la gran misión jesuítica, que dura hasta que son expulsados. Cuando cambian de los Austrias a los Borbones, los Borbones no quieren un estado dentro del estado, o sea, no quieren una colonia gigante de personas viviendo en su propio estado. Tenían colonias en Bolivia, en Paraguay, en Misiones, en Colombia. Los echan y se tienen que ir a la zona de Brasil, porque ellos tenían un sistema en el cual todo era de todos, los jesuitas. Sí. No había pobreza, porque son los inventores del mate, por ejemplo, los jesuitas. Mira. Eso, ellos agarran Pero el mate lo tomaban los habitantes originarios, tomaban mate. Tomaban la yerba. Usaban la yerba. Té con yerba, pero el mate, como lo conocemos, en bombilla y demás, es un invento de los jesuitas. Mira.
Y eso es lo que le permite hacer comunidad con los indios. Ellos hacen unas comunidades en donde lo principal es la iglesia, donde todos de todo, está prohibida la propiedad privada y en donde hay un sentimiento de comunidad muy fuerte. La expulsión de los jesuitas es lo que permitirá las independencias, porque eso hace que los indios, que habían aceptado ya a partir del siglo XVI y XVII la colonización española, tomen una posición contraria. Porque los jesuitas eran los que ejercían la educación, la pedagogía en el continente. Claro, claro. Nuestro Papa, Francisco, Jorge Mario Bergoglio, era un jesuita. Sí. Para finalizar... Y estaba pensando precisamente en la humildad de este hombre, de Claro. Francisco. Claro. Justamente porque ese es el voto de los jesuitas. Claro. Para hablar de Francisco hay que ver cómo se hizo clérigo Francisco. Sí. Francisco se iba a encontrar con una mujer, una muchacha en la Plaza Flores. La mujer lo dejó plantado y él se aburrió y se metió en la iglesia. Y había el cura de aquel momento, el confesor era un jesuita, el que estaba ahí. Él le confesó, la mujer me dejó plantado, patatín, todo así como medio testón. Golpeado. Golpeado por lo que había pasado y le dice, bueno, no sé qué, y el hombre le regala un rosario. Él va al día siguiente. Quiero hablar con este tipo, con Jorge, no sé qué. No, le dice el cura, pero se murió Jorge. ¡No! Te confesó a vos, le agarró un ataque cardíaco y se murió. Ay, no le tendría que haber contado eso. Entonces, ¿qué hizo Bergoglio? Dijo, esta es la señal que había pedido, porque no le gustaba su trabajo, que era técnico químico. Sí. Entonces él renunció a ser técnico químico y se metió en el seminario jesuítico. Así se hizo cura Bergoglio. Y terminó siendo papa. Claro, y ahí La mierda. y ahí es donde él estudia. Finalmente él fue profesor de literatura en la comunidad jesuítica y ahí llegó a ser provincial de los jesuitas. Fantástica historia esta, Sí. fantástica historia, porque aparte pienso, claro, cuando empezaste a hablar de la humildad, del voto de pobreza y qué sé yo, se me venían imágenes de Bergoglio, digamos, que siempre se vistió muy humildemente, siempre vivió muy humildemente, y la tumba que lo guarda es una tumba humilde, es un mármol con el nombre de él. Dicho sea de paso, y que terminamos con, si querés, con dos pequeñas anécdotas, cuando a él lo nombran papa, Sí. él tiene que salir, el papa tiene el armiño, eso que tiene blanco y rojo. Sí. Él no aceptó salir con el rojo, ni con la cruz de oro, ni con los zapatos. Claro, los de zapatos cosas. especiales. Él salió con sus zapatos y Sí. sin el armiño. Sí. Él salió solamente blanco. Sí, salió todo blanco. Y otro dato de color que, por ejemplo, hasta él le podían besar el anillo a los papas. En la bula papal lo eliminó eso. Entonces ya no se le besa más el anillo al papa. Claro. Es famoso que cuando el cardenal Sara, que era un ultraconservador, que casi es papa, pero ganó Prevost, el actual, le fue a dar un beso en el anillo, él lo empujó. Porque no le gustaba que le dieran beso en el anillo. A Francisco paró a mucha gente que le quería besar al hijo. Claro. No, levantate, no lo hagas. Claro, no le gustaba para Claro, nada. Está bien, está bien, está bien. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Me gustó mucho esta historia. Me encantan las historias de este pibe. ¿Ponemos una canción?